El orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Primera parte. La Guerra Fría. Orígenes del conflicto. La única manera de hacer frente al poderío nazi durante la Segunda Guerra Mundial fue por medio de la alianza entre naciones de tendencia socialista y aquellas de inclinación capitalista. Sin embargo, una vez que el conflicto llega a su fin, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se perfilaron como líderes indiscutidos del momento, y comenzaron a surgir los primeros conflictos de interés. ¿Cómo repartimos el mundo y sus beneficios? ¿Hasta dónde llega mi influencia y la tuya? ¿O cómo conciliamos posturas irreconciliables? En ese contexto, a partir de 1947 comienzan a surgir una serie de conflictos bélicos que se mantendrán hasta la década de 1990. La Guerra Fría. ¿Qué características va a tener este conflicto? Primero, se conformará un mundo bipolar donde cada polo estará liderado por una gran potencia. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentarán extender su influencia por todo el mundo a través de todos los medios posibles: ayuda, opresión económica, intervención militar, espionaje, propaganda, etc. Segundo, durante el desarrollo del conflicto, las dos superpotencias nunca se enfrentarán directamente, pero existió siempre una gran tensión por el miedo a que sucediera. La mayoría de los conflictos fueron de carácter local, donde las potencias apoyaban a uno u otro bando de acuerdo a sus intereses. Por último, socialistas y capitalistas llevaron a cabo una incesante carrera armamentista con fines de defensa o disuasión política, apoyo a grupos afines o simplemente demostración de poder. La tecnología nuclear se expandió con gran rapidez durante estos años. La primera situación de conflicto al interior de la Guerra Fría se remonta al año 1947, año en que Grecia se vio dividida entre fuerzas comunistas y monárquicas que disputaban el gobierno. Como es de suponer, Estados Unidos prestó ayuda a los grupos monarquistas al tiempo que los soviéticos hacían lo propio con el otro bando. A pesar de que ninguna de las potencias peleó directamente, el apoyo económico y político de ambos se hizo sentir. Finalmente, el bando monarquista triunfó en esta primera contienda. Formación de los bandos. Ya conocemos por qué se origina el conflicto y también algunas de sus características. Sin embargo, no sabemos cómo se conforman y organizan ambos bandos durante este periodo. El bloque occidental o capitalista, liderado por Estados Unidos, se organizó a partir de las siguientes instituciones y programas. El Plan Marshall. A partir de 1947, Estados Unidos implementó un plan de rescate económico consistente en la entrega de préstamos a bajo interés a todas aquellas naciones que necesitaran reconstruirse después de la Segunda Guerra. El fin de dicho plan fue asegurarse el liderazgo de las naciones asistidas. La OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que tenía como objetivo garantizar la defensa de sus países miembros en caso de amenaza militar. Además, se crea un orden financiero internacional. Se crean una serie de instituciones económicas para administrar y favorecer el modelo capitalista. Algunas de estas son el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Bloque Oriental o Socialista, liderado por la Unión Soviética, se organizó a partir de las siguientes instituciones. La CAME. En 1949 se creó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales entre naciones socialistas. Con esta medida se intentaba también contrarrestar la influencia capitalista en el mundo. Pacto de Varsovia. Fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por las naciones socialistas. Su fin era protegerse en caso de cualquier invasión militar proveniente del bando occidental. Principales conflictos durante la Guerra Fría. La Guerra Fría, por su larga duración, abarcó numerosos y frecuentes conflictos a lo largo y ancho del planeta. Hay tres grandes etapas que nos permiten comprender el conflicto de manera más organizada. Primero, formación de bloques entre 1947 y 1953. Esta fase se caracterizó por la formación y consolidación de los bloques y por dos importantes conflictos. Primero, la división de Alemania en dos estados, la República Federal Alemana apoyada por Estados Unidos y la República Democrática Alemana apoyada por la Unión Soviética. Y segundo, la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, que consistió en un enfrentamiento que terminó por dividir la nación en dos: Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, apoyada por tropas norteamericanas. Una segunda fase va de 1953 a 1975 y es nombrada de coexistencia pacífica. Durante este periodo se produjo un acercamiento diplomático entre las potencias. Este se debió por una parte a la muerte de Stalin y por otra a la llegada de John F. Kennedy a la presidencia norteamericana. A pesar del acercamiento, el conflicto no cesó del todo. De hecho, hubo algunos momentos de gran tensión, como por ejemplo la construcción del muro de Berlín en 1961, que se construyó por la creciente tensión existente entre las dos Alemanias
y que dividió a la ciudad por casi 30 años. Además, surgió la crisis de los misiles en 1962. Este acontecimiento se originó porque la inteligencia norteamericana identificó la presencia de misiles nucleares apuntando desde Cuba hacia el territorio americano. Esta crisis fue solucionada por medio de diplomacia, sin embargo, fue uno de los momentos más tensos durante toda la Guerra Fría. Por último, la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1975. Este país se encontraba dividido entre dos bandos, uno de carácter nacionalista y anticomunista y otro de tendencia comunista que intentaba unificar la nación bajo su ideología. El ejército norteamericano apoyó a los grupos nacionalistas en su lucha contra la guerrilla comunista del Vietcong. Tras una oleada de protestas pacifistas contrarias al ejército, Estados Unidos decidió retirar sus tropas, dando origen a la división de Vietnam en dos estados, norte y sur, este último de tendencia nacionalista y capitalista. Una tercera fase es denominada de rebrote de la guerra, entre 1975 y 1990. Este periodo se inicia con la crisis petrolera de 1973, que provoca en Estados Unidos e Inglaterra el advenimiento de gobiernos de tendencia neoliberal, es decir, liberales extremos que nada tenían en común con los gobiernos socialistas. La Unión Soviética, por su parte, demostraba signos de agotamiento y poco a poco, y de la mano de Gorbachov, daba signos de apertura al mundo. Entre los principales conflictos en este periodo asoman la Revolución Sandinista de 1979. En Nicaragua, una guerrilla socialista encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrocó a la dictadura pro-norteamericana de Anastasio Somoza. Intervención de la Unión Soviética en Afganistán, 1979. Al interior de dicha nación se libera una serie de batallas lideradas por grupos guerrilleros contrarios al gobierno comunista y, como es de suponer, apoyados por Estados Unidos. La Unión Soviética decidió hacerse parte del conflicto interviniendo el territorio. El socialismo durante la Guerra Fría. La Unión Soviética. Tras la muerte de Stalin, se realizaron intentos por revisar algunos de los aspectos más rígidos del stalinismo. Sin embargo, hubo personalidades al interior del partido que se opusieron a dicha apertura y finalmente el régimen volvió a rigidizarse. Recién, en la década de 1980, con la llegada de Gorbachov al poder y tras un claro agotamiento del régimen, la Unión Soviética inició un proceso de apertura comercial y libertad política que culminará un largo proceso de dictadura del proletariado al interior del territorio ruso. La Europa del Este. Con el término de la Segunda Guerra, se formaron en Europa del Este una serie de repúblicas de claro tinte socialista, tales como Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etc. Estas se caracterizaron, entre varias cosas, por la centralización de su economía, distribución de bienes y servicios básicos entre la población y la privación de las libertades públicas. Este último punto provocó, tras la muerte de Stalin, un estallido de manifestaciones contrarias a la dominación soviética que fueron duramente reprimidas. En 1968, bajo la misma línea, se produjo en Checoslovaquia la denominada Primavera de Praga, movimiento político y cultural que intentaba flexibilizar la estructura social al interior del país. Este movimiento fue también duramente reprimido. China. En 1920 se inició en China un conflicto político entre una facción nacionalista y otra comunista. Tras varios años de lucha y la interrupción propia de la invasión japonesa durante la Segunda Guerra, la revolución comunista logró triunfar en 1949 de la mano de Mao Zedong. Una vez en el poder, el gobierno intentó reconstruir la economía y poco a poco fue adoptando más medidas de corte comunista. Se implementó un programa llamado el Gran Salto Adelante que combinaba crecimiento industrial con agrario de la mano del Estado, y posteriormente se llevó a cabo la Revolución Cultural, que intentaba alfabetizar a la población al tiempo que se tenía más controlada e ideologizada. En esta fase se fortalece la imagen de Mao y se realizan purgas al interior del país con el fin de eliminar los enemigos internos del régimen. El capitalismo durante la Guerra Fría. Estados Unidos adquirió una posición muy aventajada tras la Segunda Guerra. Aparecía como el líder de la economía mundial y prestamista de un gran número de naciones en reconstrucción, al tiempo que ejercía una fuerte influencia política sobre varios gobiernos del mundo. Este fenómeno implicará un gran crecimiento económico y demográfico al interior de la nación, que consecuentemente dará origen al surgimiento de una sociedad de consumo. En esta, los productos son elaborados en grandes cantidades y a bajos precios, y mucha gente comienza a adquirirlos con mayor facilidad. El consumo y la posesión de bienes materiales se transforman, por tanto, en sinónimo de pertenencia a la cultura y fundamento del bienestar. Asociado a este escenario, aparecen una serie de grupos al interior de la sociedad norteamericana que, si bien tenían sus necesidades básicas cubiertas, comenzaban a pronunciarse críticamente respecto de temas como la segregación racial, donde resalta la figura de Martin Luther King, el pacifismo,
donde el movimiento hippie adquiere tal importancia que pone en jaque la guerra de Vietnam, y el feminismo, que apela a una igualdad total de derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres. El término del conflicto. Como decíamos anteriormente, fue la Unión Soviética la que poco a poco fue desgastándose política y económicamente. En aquel contexto, la llegada de un presidente menos ortodoxo en estas materias, como lo fue Mikhail Gorbachev, significó que esta poderosa nación comenzaba a llegar al final de su camino. En materia bélica, los soviéticos deciden sacar sus tropas de Afganistán tras 9 años de guerra y comienzan a retirar el apoyo monetario a algunas naciones de la Europa del Este, de manera que varios gobiernos comunistas comienzan a caer. Para fines de 1989 cae el muro de Berlín, símbolo por excelencia de la separación de los mundos durante la Guerra Fría. Al año siguiente, el gobierno soviético decide llamar elecciones para que su pueblo escoja representantes en las cámaras. De esta manera, desde 1990 en adelante, simbólica y prácticamente, la Unión Soviética dejaba de ser un contrapeso para Estados Unidos, que se posiciona como líder en materia económica, política y bélica hasta nuestros días.